Bienvenido a Bicicitra, este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. Muy bien, vamos a detenernos hoy, nos vamos a ocupar de los piñones rosca y los problemas que suelen presentar, aunque sean nuevos, en el caso de los piñones genéricos. Los clientes suelen llegar al taller con el problema de que su piñón está suelto. Y en algunos casos tiene una semana, 2 semanas, pero en conclusión muy poco tiempo de uso. Vamos a establecer una de las razones que nosotros consideramos que es lo que lleva a que estos piñones se terminen desintegrando, se terminen desarmando, en algunos casos internamente y en otros casos de manera externa. En este caso nos vamos a centrar en el tema del problema externo. Este piñón, como se observa, está totalmente desintegrado, se mueve casi todos los niveles. Es un piñón de 6 velocidades y las 3 primeras partes son movibles y las 3 últimas partes son fijas. Este piñón está totalmente suelto y cuando observamos detenidamente cuál es la razón que ha llevado a que este piñón, que tiene 2 semanas de uso, el cliente lo ha comprado hace 2 semanas en una tienda por departamento acá en Lima, específicamente en Independencia, en Plaza Norte. El cliente es de Comas y tal parece que este piñón no soportó el uso y a las 2 semanas terminó teniendo problemas. El día de ayer se acercó al taller, ya nos había llamado anteriormente que tenía problemas con su piñón, que se movía todo. Entonces le indicamos que se acercara al taller, así que lo pudo hacer recién el día de ayer, en la noche. Entonces observamos un detalle en el piñón para tratar de entender por qué se termina desarmando, siendo un piñón bastante nuevo. Ahora bien, una de las cosas que podemos establecer como conclusión es lo siguiente. Los piñones genéricos suelen tener estos problemas. En ese caso, un consejo o una recomendación que puedes tener en cuenta al momento de comprar una bicicleta. Hay un video que hemos hecho anteriormente sobre recomendaciones antes de comprar una bicicleta, y a ese video podría estar sumado esto, por ejemplo, aunque también lo señalamos, si no me equivoco, es que tienes que tener en cuenta los componentes. Entonces, cuando compras una bicicleta y los componentes son básicos, vas a tener estos problemas, sobre todo en el caso del piñón. Este piñón tiene 2 semanas y ya se desintegró totalmente. Al final, la razón de que llevó a que se desarme este piñón es que el último nivel o el nivel más pequeño del piñón presenta una ruptura, y cuando uno lo extiende se puede abrir, es decir, se ha partido totalmente. Y evidentemente, como este último nivel es el que tiene el hilo, el que se enrosca, es el que va a mantener sujeto a todos los niveles, entonces al tener esta ruptura, esta rajadura, ya no presenta la posibilidad del ajuste, y cuando presenta la tracción o la presión de la cadena, termina moviéndolo y todos los niveles se terminan saliendo de su lugar. La razón que lleva a que un piñón se desarme es que el último nivel, que tiene el ajuste en el hilo, se rompe, y eso va a llevar a que todos los niveles siguientes salgan de su lugar y finalmente presente esta característica que el piñón parece que se desarma, todas las partes se mueven. ¿Correcto? En otra oportunidad nos vamos a centrar que también presenta problemas internos, es decir, la piña está fija pero internamente se mueve hacia adelante y hacia atrás y no traba en ningún sentido de la rotación. Entonces ese es otro problema que suelen presentar los piñones genéricos. En ese sentido, es mejor que te compres un piñón de marca, que están diseñados con materiales de mejor calidad y soportan mejor la presión. Los piñones genéricos solo son para uso de recorridos cortos, no están para soportar recorridos largos, tampoco exigentes. Entonces es bueno que lo tengas en cuenta. Si elegimos una bicicleta únicamente por el tema estético y no nos centramos en el tema de los componentes, podríamos estar aventurándonos a estas malas experiencias. Esto nos muestra que si vas a comprar una bicicleta, debes centrarte en el tema de los componentes y buscar que sean de buena calidad, porque si no, te van a presentar estos problemas. Si ya compraste una bicicleta y tu bicicleta tiene un piñón genérico,
Si le vas a dar un uso exigente, un uso diario, posiblemente te vaya a presentar estos problemas y sería mejor reemplazarlo por un piñón de buena calidad. Evitar el problema de que vaya a fallar en algún momento en el lugar menos indicado. Entonces esperamos que esto te sirva y que sea de mucha utilidad. Déjanos tus comentarios, sugerencias para mejorar el canal, suscríbete y apoya el crecimiento de este canal.